26 de febrero de 2017 y hoy es el gran día de LG, la presentación del G6, pero nosotros ya llevamos un día con él. Hemos pasado muchas horas analizándolo, probándolo, estudiándolo y comprobando si todos esos rumores, si todas esas filtraciones eran ciertas. Vamos a verlo. Si por algún aspecto que empezar, si por algún aspecto destaca el nuevo teléfono del LG, es sin duda, bueno, la apuesta que hacen de diseño. Olvidamos la modularidad, olvidamos aquel experimento del G5, en el que, bueno, podemos considerarlo un experimento fallido por parte de los surcoreanos, y vamos a un concepto de, bueno, teléfono mucho más convencional, pero en el que hay una apuesta de diseño fundamental, que, bueno, se ve al primer vistazo, que es la de un terminal con los marcos ultra reducidos, si me permitís la expresión. Bueno, ya hemos visto este año al Xiaomi Mi Mix. LG ha seguido esa corriente, quizás de una manera no tan pronunciada, sobre todo en los laterales como el Xiaomi Mi Mix, pero sin duda, bueno, el esfuerzo ingenieril, el esfuerzo de diseño por concentrar y achicar los marcos tanto y meter 5,7 pulgadas en estas dimensiones es realmente, bueno, en estas primeras impresiones nos ha parecido absolutamente brillante. En mano lo siento pequeño, son 5,7 pulgadas y realmente mi sensación es de tener un teléfono muchísimo más pequeño. No voy a referirme a lo mejor a los de 5,2 o 5,3 que los hay, pero probablemente en esa liga. De hecho, lo que defiende LG con el G6 es que, bueno, intenta cumplir dos deseos o dos requisitos de los usuarios. Uno, bueno, la gran pantalla, ¿no? El poder disfrutar del contenido multimedia a tope, de mucha información en la pantalla al mismo tiempo, es decir, el teléfono que te ofrece todas esas posibilidades. Y dos, que se pueda utilizar de forma fácil o agradable con una mano. Hay un aspecto de diseño que a primera vista, bueno, yo no lo veía a primera vista, pero que analizándolo con detalle es bastante llamativo, que es la curvatura de la esquina de la pantalla, que no termina en rectas, sino en curva. Aquí los ingenieros de LG nos han defendido de que esta solución de diseño, aparte de crear cierta simetría con la propia curva del teléfono, que le da un atractivo especial, reduce el estrés que sufre la pantalla cuando se nos cae el teléfono en ciertas posiciones. Y que, bueno, esto es ya la portavocía de prensa de LG, que defienden que en sus pruebas esto ha conseguido que el LG G6 en todas las caídas que han proporcionado no se rompa el cristal, mientras a otros fabricantes sí se les rompe. Bueno, en todo caso, aunque esta parte sea un poco más discutible, realmente el aspecto de diseño es bastante llamativo. Aspectos importantes del diseño, bueno, USB tipo C, pero mantiene el jack, que no cunde el pánico, hay jack en el LG G6. 2, la huella y el botón de encendido está atrás, como es marca de la casa en LG. 3, trasera no es metálica, por mucho que lo parezca en este teléfono, no es metal, es cristal. Lo que pasa es que es un cristal el que ha sido pintado de tal manera que no nos parece cristal. De hecho, una cosa que marca un poco la diferencia con todos los teléfonos de cristal con los que hemos probado y analizado es que deja muy poca huella. El modelo negro sí deja más huella, pero este metálico, a pesar de ser cristal, no deja huella. Razones para apostar por la trasera de cristal en lugar, pues, del aluminio, metálica, etcétera. Pues la carga inalámbrica, pero aquí tenemos malas noticias por parte del LG. ¿Trae carga inalámbrica? Sí, pero solo aparecerá en la versión que se comercializará en los Estados Unidos. Latinoamérica, Europa, otros mercados, no tendremos carga inalámbrica. ¿Es la única diferencia entre las versiones que se venderán en distintos mercados? No. Además de la carga inalámbrica, la parte del DAC con sonido en alta definición, ese aspecto en el que LG también ha hecho una apuesta fuerte en sus terminales, como vimos por ejemplo en el V20, pues lo siento mucho, Latinoamérica, Europa tampoco tendrán esa versión y nos tendremos que contentar pues con un sistema de sonido convencional y sin carga inalámbrica. ¿Qué SoC monta el LG G6? Bueno, como se venía anticipando, el Qualcomm Snapdragon 821. ¿Cómo ha defendido esto LG? Bueno, desde Chataghouse podemos confirmar que en el primer semestre de 2017 Samsung no va a tener la exclusiva del Qualcomm Snapdragon 835. Sabemos, bueno, ya lo podréis ver en este Mobile World Congress, que hay más fabricantes que lo van a montar en el primer semestre de 2017, aunque es posible que Samsung sea el primero en llegar al mercado. Eso está por confirmar.
¿Qué ha pasado con LG? Bueno, sus propios ingenieros no lo han defendido. Cuando han empezado a trabajar en el terminal y cuando tenían que montar una versión de preproducción prácticamente definitiva, lo que tienen a su alcance era, pues eso, el Snapdragon 821. ¿Va a haber muchas diferencias respecto a 835? Bueno, si vamos a los juegos que piden la máxima potencia para sacar una experiencia de videojuego tipo consola a la televisión, bueno, pues ahí puede haber diferencia, pero eso en Android es realmente una experiencia muy escasa. ¿Más diferencias? Bueno, en la carga rápida. ¿Por qué? Porque el 821 te permite carga rápida 3.0 y el 835 permite carga rápida 4.0, que es todavía ese primero 50% se carga todavía más rápido que en el 821. ¿Más diferencias? Bueno, realmente quizás el ciclo de vida del 835 sea mayor, pero como veis nos vamos a puntos que pueden ser prácticamente de detalle. La experiencia con un teléfono como este, que además viene con 4 GB de RAM, con el cual con este Snapdragon 821, en términos de fluidez, de movimiento, de multitarea, bueno, es absolutamente, bueno, fantástica. Y claro, de esta pantalla de 5,7 pulgadas que se come los marcos del teléfono, hay una consecuencia práctica. La resolución del teléfono no es ya QHD, sino QHD+, lo cual nos lleva a una consecuencia práctica que sí es muy de notar en la experiencia de usuario. El ratio de aspecto ya no es 16/9, como venían siendo los gama alta de LG y de otros fabricantes, sino que nos vamos a 18/9. Bueno, ¿por qué defiende LG que esto es bueno? Porque para experiencias más cinematográficas o de las mejores series del momento, es como están pensadas, cómo están rodadas y cómo se plantean ser distribuidas. Claro, esto también plantea otra dificultad. ¿Está optimizada la experiencia de usuario para este ratio de aspecto? Bueno, ahí hay dos noticias. Una es que como LG monta su capa de personalización encima de Android, pues claro, en este caso está absolutamente la interfaz de usuario adaptado y en las aplicaciones propias de LG o las preinstaladas en el teléfono, como la de cámara, que luego veremos, pues están totalmente pensadas para este ratio de aspecto y tener esos dos cuadrados completamente simétricos a la vez en la pantalla. En esta parte, muy bien. También hay que tener en cuenta que Android Nougat viene muy pensado para la multiventana, pues LG lo que plantea es que con este ratio de aspecto y con esos dos cuadrados simétricos en pantalla, sí son capaces de encontrar casos de uso. Y sin abandonar del todo la experiencia multimedia, la experiencia cinematográfica y de series en el LG G6, bueno, hay un detalle importante. Soporta HDR y también Dolby Vision. Esto nos lleva a que, bueno, implementando ambas tecnologías, la apuesta por el alto rango dinámico pues es todavía más potente, siempre y cuando el proveedor de contenido que estemos utilizando lo soporte. Bueno, en el día que hemos pasado con el teléfono móvil, realmente las experiencias y las sensaciones son muy positivas. Es verdad que a este nivel, a esta gama, la calidad de las pantallas hace pues, un par de años, tanto la gente que ha apostado por OLED como la gente que ha apostado por IPS como LG, pues bueno, ya son experiencias de sobresaliente bajo, sobresaliente alto. Es muy difícil ahí ya empezar a encontrar los matices, excepto en algunos puntos y aspectos, ¿no? Y llegamos a otro de los puntos críticos importantes del LG G6, la fotografía. LG fue pionera en montar dos cámaras en el terminal. El año pasado con el G5 pues tenía dos cámaras de resoluciones diferentes y de angular diferente, y bueno, nos permitía ese cambio de modo tan, bueno, iba a decir tan chulo, que era de pasar, pues eso, del angular más cerrado al angular mucho más abierto, y de repente se te abría el mundo de la fotografía. Bueno, esa experiencia tan buena se mantiene, solo que esta vez LG la articula con dos cámaras que son gemelas en la resolución, ojo, si las dos montan 13 megapíxeles, diferentes en el angular. Una se queda en el entorno de los 70 grados y la otra se va a 125. ¿Qué consigue con esto LG? Pues consigue, bueno, el modo fotográfico convencional, podemos tener la cámara con el angular más cerrado, como siempre, como cualquier cámara de otro teléfono que no tenga dos cámaras. Dos, pues mantiene la experiencia de gran angular, esta vez todavía un poco más ampliada que respecto al LG G5. Tres, la transición entre ambos, entre el angular cerrado y el angular abierto, es mucho más amable, no se producen esos saltos que se producían un poco con el G5. Y cuatro, bueno, LG empieza a hablar de que ellos también tienen algo de zoom óptico. Esta parte es un poquito más discutible porque, bueno, es verdad que al pasar del angular abierto al cerrado, pues te acercas y te aproximas al objeto que quieres fotografiar, pero realmente no es una solución
igual a la de, por ejemplo, otro fabricante que monta doble cámara, como es Apple, que busca una experiencia mucho más parecida a lo que siempre hemos entendido por un zoom óptico. En todo caso, las primeras experiencias con la cámara son realmente muy buenas, sobre todo porque en esta aventura que tienen los fabricantes de ofrecer una aplicación de cámara diferente a la de Android nativo para aprovechar, en este caso, las peculiaridades del terminal, te da la impresión de que LG esta vez sí que ha acertado. Bueno, tenemos el modo básico de point and shoot, ¿no? Que levantas la cámara y tal, y disparas. Ahí es muy fácil cambiar entre angular más cerrado y angular más abierto, esa parte ya la conocíamos del G5, pero además tiene un modo automático que creo que está bastante bien conseguido, en el que puedes manejar los típicos elementos de la exposición fotográfica. Bueno, la apertura no, porque es una apertura fija, pero sí puedes manejar pues la ISO, la velocidad de obturación, puedes jugar con esas variables si eres un usuario más avanzado, pero sobre todo aprovecha el ratio de aspecto del LG G6. ¿Qué significa? Pues que disponemos de varios modos con los que podemos jugar y con los que podemos, obtener algunas ventajas de tener un cuadrado completo con la cámara fotográfica, con lo que estamos fotografiando ahora, y en otro cuadro pasan cosas dependiendo del modo. Bueno, en este resumen, en este paseo completo que hemos hecho con el LG G6, hay dos puntos que me gustaría que no olvidáramos. Uno, en términos de batería, os podemos enseñar también un poco las trífolas del G6, porque hemos estado hablando con los ingenieros del LG y nos estábamos explicando un poco también la parte de cómo han montado la placa, la batería, dónde está el SOC. Bueno, LG ha insistido mucho en todos los tests que tienen sus baterías, en cómo sus baterías y la separación entre elementos cumplen más allá de los estándares más exigentes, y han hecho muchos énfasis en eso, no sé por qué, ellos sabrán, ¿no? El caso es que, en términos de batería nos vamos a los 3300 mAh. Bueno, eso para el tamaño de teléfono está bastante bien, quizás otros teléfonos con esta diagonal tengan más, pero ocupan muchísimo y tienen muchísimo más espacio, pero buen trabajo de ingeniería con 3300 mAh. Acá, LG defiende que da para un día de sobra. También es verdad que esta resolución es muy potente y tiene pinta de consumir bastante gasolina al final. En todo caso, el 821 también es un SOC bastante bien optimizado para el consumo de recursos. En todo caso, eso va a quedar un poco más para el análisis en profundidad. De todas maneras, vamos apuntando la cifra. Y dos, un aspecto importante que es IP68 en la resistencia al polvo y al agua. Así que esa parte también la incorpora LG a su gama, que no la tenía el G5, el G6 sí lo consigue, que yo creo que ya es algo prácticamente un requisito de la gama alta en los tiempos que corren. Un aspecto que todavía nos podemos contar es el punto de los benchmarks. Nos han pedido encarecidamente del LG que no demos por buenos los números que ofrecen los benchmarks a día de hoy, así que esa parte la dejaremos para el análisis. Y en definitiva, son unidades de preproducción, no tienen el software final. En todo caso, tras un día con el LG G6, ¿qué os podemos contar? Hay una sensación primera muy buena, que es tenerlo en la mano, sentir como tienes prácticamente un teléfono pequeño del orden de las 5,2 pulgadas de pantalla, pero de repente tienes 5,7 pulgadas. Ese punto que tiene el LG G6, que creo que solo lo ha conseguido hasta ahora Xiaomi con el Mi Mix, pues yo creo que es realmente lo más brillante que podemos resaltar en las primeras impresiones. Luego, tenemos que discutir este tema del uso del cristal en la trasera, un aspecto de diseño a valorar. La parte fotográfica, en las primeras pruebas que hemos hecho con él, da la impresión de que va a ser una pequeña mejora incremental, de que no va a marcar mucho de diferencia con lo que vimos el año pasado. Y tres, tenemos esa apuesta fuerte por el cambio del ratio de aspecto, que en principio nos va a optimizar mucho cierta experiencia, ¿no? Ver la super película, ver la serie de televisión, pero en la que el trabajo de adaptar y trabajar con las aplicaciones es un poco más complicado y puede ser una de las asignaturas según vayamos probando e instalando distintas apps. Quizás es pronto para llegar a muchas conclusiones porque ni siquiera lo hemos analizado por completo, solo un día de uso del LG G6, pero 2017 es un año muy largo, hay muchos contendientes, va a ser difícil a estas alturas de curso decir que tal o cual teléfono va a ser candidato a lo mejor del año. El G6 es un teléfono realmente interesante, novedoso, bien diseñado, candidato a de lo mejor del primer semestre de 2017, seguro. En todo caso, lo analizaremos, lo estudiaremos y lo debatiremos aquí en chataca.com. Un saludo, chataqueros.